en esta jornada nos acompaña el profesor Felipe González Vilches, ya que el profesor Felipe es académico del USACH y de la Universidad Católica Enríquez, ya es un destacado experto en lo que es innovación educativa y tecnologías aplicadas al aprendizaje, con una amplia experiencia también en la incorporación de estas herramientas digitales en el aula. Bueno, entonces dejo con ustedes al profesor Felipe González. Felipe, por favor. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén bien. Como bien dijo Mauricio, esta sesión es más bien introductoria, pero de alguna forma igual queremos entregarle como algunos ejemplos prácticos del uso de herramientas de inteligencia artificial para generar planificaciones e instrumentos de evaluación. Entonces, veremos fugazmente qué es la inteligencia artificial generativa y después entraremos de lleno a lo que es la planificación de clases con inteligencia artificial y la construcción de instrumentos de evaluación con inteligencia artificial. Bueno, ya me presentó Mauricio, mi nombre es Felipe González y los voy a acompañar el día de hoy para introducirlos a esta temática. Y yo entiendo y sé que quizás muchos ya han pasado por alguna de estas capacitaciones o ya saben de qué se trata. Esta primera parte igual se hace necesaria para quienes no lo hayan visto nunca y no sepan aún de qué trata esto de la inteligencia artificial generativa que está tan en boga en el último tiempo. Bueno, esta tecnología de inteligencia artificial crea contenidos a partir de datos y patrones. Es lo que se llama un modelo de lenguaje avanzado y genera respuestas basadas en probabilidades y contexto. ¿Ya? Esto es como, estoy hablando más bien como de estos chats de inteligencia artificial que por algunos ejemplos están el chat GPT de OpenAI, Gemini de Google y el Microsoft Copilot. También hay herramientas específicas como Magic School, pero el día de hoy nosotros nos vamos a centrar básicamente en el trabajo con ChatGPT. Ese es como va a ser nuestro compañero el día de hoy. Importante especificar que el ChatGPT o esta inteligencia artificial no son buscadores como Google, sino que crean contenido de manera no necesariamente aleatoria, pero crean un contenido nuevo a partir de estos patrones de aprendizaje y según la solicitud que le hacen las personas que trabajan con él. Entonces, de alguna forma, esto es un sistema que está aprendiendo y lo que también hay que tener cuidado también con estos sistemas, por lo mismo, es que muchas veces no se basan necesariamente en fuentes de información que sean rigurosas. Por lo tanto, puede ser, aquí entre comillas ponemos creativa, porque puede crear contenido que no tenga sustento teórico y también no cite fuentes, o incluso puede crear fuentes, inventarlas. Así que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con el uso de esta herramienta y siempre verificar y analizar la información que nos está entregando. La IA generativa, bueno, como se entrena con grandes cantidades de datos históricos, digamos que esto es como una especie de robot que está aprendiendo de nosotros y está aprendiendo tanto de las cosas buenas como de las cosas malas de nuestra sociedad. Entonces, también se pueden reflejar sesgos de información, pueden haber sesgos de discriminación desde género, raza, clase o cultura en algunas respuestas que nos entregan algunos de estos chats. Puede generar también contenido que perpetúe estos estereotipos de desigualdad y la idea en el fondo de nosotros es como estar orientando también al chat. A pesar de que cada vez lo hace menos, aún así siguen sucediendo a veces ciertas situaciones. Nosotros
bueno, desde la docencia, desde la educación, siempre tenemos que fomentar un uso responsable de esta tecnología. Si bien esta capacitación está pensada básicamente en el uso, en usos prácticos para los profesores, no hay que desconocer que esta herramienta también está siendo utilizada por nuestros propios estudiantes. Y de alguna forma esto nos invita a problematizar sobre esta herramienta y sobre las posibilidades que tiene. Entonces, de partida ya hemos tenido ejemplos de usos inapropiados de herramientas de inteligencia artificial eh, que básicamente desde usos, digamos, irresponsables básicos en términos académicos, que es como no ser responsables con que las fuentes que estoy utilizando sean correspondientemente citadas, sino que de lleno se empieza a trabajar con ChatGPT y no se considera, digamos, como temas de derecho de autor. Eh, por otro lado, este uso como indiscriminado, digamos, de la herramienta puede llevar a bajar, digamos, el tema, el análisis crítico que puede tener una persona o incluso su propia creatividad, si es que básicamente no está delegando todas sus actividades en este tipo de herramientas. Con respecto a la privacidad y seguridad, uno también le está entregando datos a la inteligencia artificial y no, digamos, no todas las inteligencias artificiales tienen contratos de resguardar estos datos. No todas entonces, de alguna forma, antes de utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial es bueno investigarla antes, que de alguna forma se alineen con normativa de uso ético, de privacidad y los datos, sobre todo si es que, por ejemplo, estas herramientas están siendo aprobadas en su uso en Europa, ya es un buen indicio de que cumple con ciertas normativas. Entonces, por otro lado, también resguardar la seguridad y privacidad de los datos de las personas con las que trabajamos cuando nosotros le entregamos información a estas herramientas que sean de manera privada y no queramos, digamos, como exponer a estas personas. Esto lo digo de manera amplia, no estoy hablando del ChatGPT necesariamente, porque hasta el momento ChatGPT ha demostrado ser como bastante honesto con el uso de los datos, pero sí cada día aparecen nuevas herramientas y nuevas aplicaciones de inteligencia artificial que muchas veces se dedican a vender también bases de datos. Así que hay que tener ojo con eso. En términos a ciertas limitaciones que tiene el ChatGPT y otras herramientas, que todavía estas son herramientas experimentales, si bien ya están bien avanzadas, pueden dar respuestas incorrectas o imprecisas y siempre se va a recomendar, como dije hace un momento, verificar la información con fuentes adicionales y confiables. Otra cosa en lo que puede caer un poco el ChatGPT y otras herramientas de este tipo es que sus respuestas pueden ser generales o ambiguas, en lugar de ser específicas, y puede ser necesario solicitar aclaraciones o proporcionar más detalles para obtener respuestas más precisas. Mientras más información nosotros le podamos dar, también va a ser más específico lo que el chat nos puede entregar. Si nosotros le empezamos a dar un poco más de contexto, dirigir un poco más el resultado que queremos obtener. ¿Qué beneficios podría darnos el uso de inteligencia artificial? Podemos ahorrar tiempo y esfuerzo, en el caso de los profesores, que también el tiempo suele ser un tema complejo de administrar, muchos trabajos que corregir, planificaciones, eh, y también muchas horas en aula. Esta herramienta puede precisamente ahorrar tiempo en la medida que podemos automatizar ciertas tareas que son más repetitivas muchas veces, que no requieren, digamos, nuestra reflexión o nuestras decisiones como importantes. Esto también puede facilitar
eventualmente la personalización y la adaptación de materiales y las actividades, eh, adecuarlas también a distintos contextos y a distintos intereses y a los distintos niveles de un estudiante, lo que también puede también mejorar en la motivación y el rendimiento de los propios estudiantes. O sea, nosotros una actividad que venimos haciendo quizás durante años como profesores, quizás con el tiempo, con el cambio generacional, empieza a perder cierto interés por ciertos estudiantes. Quizás nos puede dar idea el chat de cómo actualizar estas actividades. Se puede generar también material novedoso que permite acceder a información actualizada y confiable de diferentes temas. Le podemos, de hecho, en la versión actual de ChatGPT, ustedes por algunos minutos u horas, dependiendo del uso que le den, pueden acceder a la versión pagada de ChatGPT, que sí está conectada a la red y les puede dar información bastante actualizada y fidedigna. ¿Ya? Esto también facilita la personalización de cierto aprendizaje. Entonces, básicamente el beneficio de usar la IA es que podemos desarrollar también habilidades digitales, siempre y cuando el uso sea responsable y crítico de las tecnologías, y esto va a ir en directa beneficio de tanto docentes como estudiantes, en la medida que también los docentes pueden dedicar más tiempo a su práctica docente, a su reflexión docente, y quizás menos tiempo a tareas que, que pueden ser un poco más tediosas, que pueden ser un poco más repetitivas, y por lo mismo también pueden mejorar también la calidad de los productos que utilizan o los materiales que utilizan en clase. Vamos a ir de lleno entonces al tema de la planificación de clases, pero antes no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar. Por lo menos en el chat, Felipe, no se ven preguntas. Ya, perfecto. Avancemos. Si alguien quiere hacer una pregunta en este punto, es como un momento de interacción que podemos tener. Pueden levantar la mano del chat o abrir su micrófono. Bueno, antes de pasar a la planificación de clase, hablamos harto del chat y del, digamos, de su uso en términos de ético, de conocimiento. Pero una cosa esencial es saber entrar a esto. ¿Ya? La URL se la voy a dejar copiada en el chat, que es chatgpt.com. También hay que tener cuidado con que uno si lo busca a veces en Google, hay como clones de ChatGPT, hay algunas, digamos, como herramientas que tratan de imitarlo. Entonces, por eso les mando la dirección que los va a llevar directo al chat. Una vez que uno entra, uno puede empezar a interactuar directamente con el chat, pero lo que se recomienda es crearse un usuario, porque también todas estas interacciones que uno va teniendo con el chat van generando un registro, y uno puede volver hacia atrás y puede acceder a esas conversaciones que tuvo antes con el chat y de alguna forma puede, digamos, como retomar alguna idea o recuperar alguna información que nosotros queramos utilizar. ¿Ya? Para iniciarse en esto, si no tienen cuenta, habría que apretar ahí en suscríbete y les va a permitir crear una cuenta con un correo electrónico eh, que lo va a verificar que el correo electrónico exista. O también pueden iniciar cuenta con alguna cuenta Google, Microsoft o Apple. ¿No? Con cualquiera de esas van a poder acceder al chat GPT. Yo como tengo cuenta ya, voy a iniciar sesión con mi cuenta Google.
Entonces, como les dije, en el lado izquierdo yo tengo ya como registros de conversaciones, de solicitudes que le pude haber hecho al chat anteriormente. Y aquí es donde uno puede interactuar con él, y uno interactúa como una conversación, como un chat. Uno le puede solicitar directamente lo que quiere, y de alguna forma el chat te va a dar una respuesta, y una vez que te da la respuesta, uno puede seguir conversando con el chat para solicitar cambios a esta respuesta. Entonces, por ejemplo, yo podría pedirle que, que cree un objetivo de aprendizaje para tercero básico sobre los estados de la materia. Y ahí empieza a trabajar rápidamente, genera este objetivo general que pone comprender las características de cambio de los estados de la materia, sólido, líquido y gas, relacionándolos con fenómenos de la vida cotidiana y desarrollando habilidades de observación y clasificación. Y me genera también unos objetivos específicos, que también, como ustedes bien saben, pueden derivar en indicadores de logro, algunos de ellos en términos de evaluación. Entonces, esto no es que uno proponga de que venga a reemplazar la tarea que uno hace, porque precisamente uno tiene más o menos una información que no te tiene el chat, que uno conoce a sus estudiantes, y uno sabe lo que de alguna forma necesitan para poder seguir progresando en su aprendizaje. Pero esto es solamente demostrativo para que vean, digamos, que con una pequeña entrada el chat puede darnos ideas de cómo poder redactar, en este caso, un objetivo. Vamos a seguir con la presentación. No sé si alguien quedó con alguna duda o algo. Sí, avancemos nomás, Felipe. Después contestamos las dudas. Ok, ya. Vamos entonces con planificación de clases. Entonces, bueno, estas son algunas variables que entran dentro de una planificación de clase, que entran cuando uno planifica de manera análoga, digamos, no necesariamente con estos asistentes de inteligencia artificial, que una es el contexto educativo. ¿Ya? Esta variable se refiere a las características del establecimiento, del curso, de los estudiantes y de la comunidad educativa en general, que pueden condicionar o facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, el tipo de gestión, el proyecto educativo, el clima escolar, infraestructura, recursos, la diversidad, las expectativas, las necesidades, motivaciones, y también, obviamente, los conocimientos previos o las habilidades previas que tienen nuestros estudiantes. Todas esas cosas, obviamente, cuando uno, por ejemplo, yo le puedo pedir una planificación completa al ChatGPT, el ChatGPT no sabe nada de esto. Somos nosotros los docentes los que de alguna forma diagnosticamos, conocemos y tenemos que saber de este contexto al momento de planificar. Por otro lado, el tiempo disponible. Esta variable se refiere a la cantidad y la distribución del tiempo que se tiene para desarrollar objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, un profesor universitario generalmente trabaja por semestre o es de educación superior, en cambio un profesor de aula trabaja generalmente anual, de manera anual tiene que planificar. Entonces, el tiempo ahí es distinto. Hay clases que, o digamos, eh, hay asignaturas que tienen 2 horas pedagógicas a la semana, otras tienen 6 horas pedagógicas a la semana, y de alguna forma eso también impacta en el tiempo que tenemos para poder distribuir lo que nosotros queremos realizar. Entonces, la variable del tiempo es importante. Aquí también es bueno considerar también
las interrupciones, entre comillas, que hay, porque generalmente pueden haber feriados, pueden haber semana temática, semana del colegio, que de alguna forma si nosotros no las contemplamos, lo que uno hace es poner ahí actividades y eso puede generar problemas a futuro de sentir que de alguna forma no estoy cumpliendo con todas las actividades porque tampoco contemplé esos imprevistos en mi planificación. Y por otro lado, es importante las prácticas exitosas, las propias y las de algunos colegas también. Entonces, esta variable de alguna forma refiere a experiencia, conocimiento y evidencias también que tienen sobre formas de enseñar y aprender que han tenido buenos resultados. ¿Ya? Esto no solamente en nuestro colegio, nuestro instituto, nuestra universidad, sino que también a nivel internacional uno puede acceder a artículos académicos o revistas de educación donde uno puede conocer de estas prácticas exitosas. En términos como de cierto ciclo de la práctica pedagógica que plantea ciertos documentos de orientación del Mineduc, que es el Ministerio de Educación en Chile, está la comprensión y actualización del marco curricular. O sea, son ciertas habilidades que tiene que tener el profesor, la profesora, al momento de planificar. ¿Ya? Esta habilidad implica conocer los objetivos de aprendizaje, los contenidos, las habilidades y las actitudes que se espera de los estudiantes. También implica saber cómo articular y secuenciar los aprendizajes de forma coherente y progresiva y considerar estándares curriculares y orientaciones pedagógicas del Ministerio de Educación. Esto no es necesario a veces sabérselos de memoria, sobre todo cuando uno es profesor por primera vez o en los primeros años, pero sí al menos saber leerlos, saber cómo poder convertir eso en actividades. ¿Ya? Está también el diseño de actividades de aprendizaje como una habilidad, que sería la habilidad, bueno, esto implica seleccionar, adaptar o crear actividades, porque muchas veces no hay tiempo para hacer algo desde cero, sino que uno toma ideas de gente que ha realizado distintas actividades o ideas que están, por ejemplo, en la página de Currículum Nacional, donde uno puede ver ejemplos de planificación y darse una idea de cómo realizar ciertas clases. Por otro lado, está la retroalimentación de la práctica docente. Esta habilidad implica analizar los resultados de las evaluaciones, tanto de los estudiantes como del docente, para identificar fortalezas y debilidades del proceso de enseñanza y aprendizaje, para tomar decisiones de mejora. O sea, esto son cosas que a veces como docentes hacemos de manera un poco inconsciente, pero son habilidades que están ahí presentes, que es identificar qué tanto nos resultó nuestra actividad, qué tanto están aprendiendo nuestros estudiantes, y también tomar decisiones con respecto a cambios que tenemos que realizar. ¿Ya? Bueno, aquí está como el punto 4, me salté un punto que era la evaluación del aprendizaje, que también es una habilidad importante, no solo la de diseñar instrumentos de evaluación, sino que también de ir haciendo una evaluación formativa y sobre todo el trabajo de la retroalimentación a nuestros estudiantes para que sepan qué aspectos tienen que mejorar, no solo sepan una calificación. Dentro de los tipos de planificación, también está la planificación anual, está una planificación por unidad y también está una planificación por clase. Y también hay planificaciones por proyectos. ¿Ya? Estas son, digamos, recordatorios más bien en términos de todos los procesos que están involucrados dentro de una planificación, que muchas veces nosotros lo hacemos ya de manera automática y no nos cuestionamos tanto todo lo que hay involucrado. En el uso de la inteligencia artificial para la planificación, es muy importante este concepto que es el tema de los prompts. Los prompts son las entradas que uno le escribe al chat.
Este es como un nombre que viene desde la programación, porque básicamente nosotros cuando le escribimos el lenguaje natural al chat, le estamos escribiendo a una máquina. Y esta máquina, de alguna forma, necesita instrucciones para poder responder. Mientras más claras sean nuestras instrucciones, de mejor forma va a responder. Esta entrada o pregunta de texto es procesada por la IA, incluso a veces, incluso es corregida por la IA. Por ejemplo, si nosotros le solicitamos una planificación sobre cierta materia, pero no le damos mucho contexto, no le decimos para qué nivel de estudiante es, si es para un séptimo básico, si es para un quinto básico, no le decimos. Entonces, de alguna forma, la IA internamente se va a auto dar esa información. Va a tratar de asumir qué es lo que nosotros queremos. Entonces nos va a dar una respuesta. Y esa respuesta lo más probable es que sea genérica, que no sea apropiada, porque nosotros no le estamos dando mucho contexto. Entonces, esta respuesta es procesada por la IA y genera una respuesta. Como les digo, esta respuesta depende harto de esta pregunta, que es lo que nosotros denominamos prompt. En términos, estoy hablando de manera muy general, pero esto es un concepto que se va repitiendo en distintas capacitaciones y en distintos textos de estos modelos de lenguaje. Entonces, el prompt básicamente tiene que estar escrito con un lenguaje sencillo y directo. Es más, incluso hay quienes dicen que no hay que tanto saludar al chat ni hacerles preguntas, o rellenar, digamos, con texto formal, porque todo eso, finalmente, el chat lo que está buscando es la instrucción. Entonces, por ejemplo, hay gente que uno le dice, ¿podrías hacer tal acción? Y la respuesta es como, sí, podría hacerlo. ¿Qué quieres que específicamente que haga con eso? Entonces, como que finalmente, si uno no es tan directo, puede demorarse en lograr el resultado que uno quiere. Bueno, una definición exacta de lo que quiero y sin ambigüedades. ¿Qué se debe considerar cuando yo redacto un prompt? Primero, ¿qué tareas queremos que realice? Eso es fundamental. Ya. Tenemos la tarea de manera general, pero también ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que busca esta tarea? ¿Qué temáticas o contenidos abordará la planificación? ¿Cómo queremos que se vea? ¿Cómo lo quiero? De alguna forma. El tiempo, la duración de las actividades. Es importante darle también ese relato y contexto, que sería, incluso uno le puede dar un contexto de región, fechas, público objetivo, aprendizajes previos, etcétera. Todo lo que habíamos hablado de alguna forma con respecto al tema del contexto. Entonces, si alguna de estas cosas a mí me falta en mi prompt, es probable que el resultado que me dé el ChatGPT sea más genérico que específico. Entonces, algunas recomendaciones que les podemos dar es que pueden proporcionar ejemplos. O sea, incluso si es que ustedes redactan un prompt muy completo, pueden acompañarle, por ejemplo, un formato de planificación o una estructura de texto, así como algo que ya hayan escrito, algo que ya esté preparado para que pueda ver eso y se acerque mucho más a lo que ustedes quieren. Pueden preguntar con aclaraciones previas, si tienen dudas sobre cómo proceder, si necesitan más información o si necesitan más instrucciones, ustedes le pueden seguir escribiendo al chat. A eso va este punto. O sea, una vez que el chat me responde, no es que se acaba el resultado, sino que yo puedo seguir escribiendo o corregirle en términos de
lo que me entregó si es que no quedó conforme. Ya, aquí vamos a pasar algunos ejemplos del uso de la IA en planificaciones de clase. No sé si hasta ahí hay preguntas, Mauricio, que tengan que ver con lo que estamos viendo. Sí. Felipe. Sí. Ya, Ricardo Ardiles pregunta, hay dos preguntas que tiene acá en el chat. Bueno, son varias preguntas, pero voy a especificar dos preguntas principales que tienen que ver con de qué manera la inteligencia artificial puede fomentar la creatividad y la innovación en el aula. Esa es una. Ya. O sea, bueno, igual es como difícil como plantear una forma de proporcionar ese tipo de trabajo, pero claramente uno puede iterar ideas con el chat. Iterar es como, en el fondo, le doy una idea, me responde sobre esa idea. Puedo incluso, cuando tengo poco tiempo, si tengo yo una idea quizás que todavía no tengo desarrollada, la puedo desarrollar con el chat. Como tengo la idea de hacer una salida pedagógica para que mis estudiantes vean, no sé, teatro, y en base a eso hacer un trabajo en aula. Entonces, yo le puedo tirar esa idea al chat y el chat me la puede ir completando y completar las variables que de alguna forma yo todavía no estoy viendo, como, no sé, el tipo de obra o el contenido con el que lo voy a relacionar en términos del currículum. Entonces, de alguna forma, y por otro lado también en cierta privacidad entre el profesor y la máquina. De alguna forma, muchas veces uno no tiene mucho tiempo para hablar con los colegas o para hablar con los superiores y plantear esta idea. Entonces, también de alguna forma el chat puede dar retroalimentación con respecto a eso y mejorar ideas que están en un momento inicial para poder desarrollarlas. Bien. Y otra pregunta también de Ricardo dice, ¿cómo puede la inteligencia artificial personalizar la educación para cada estudiante? Wow. Wow, bueno, es bien interesante la pregunta. Yo solamente voy a mencionar un uso del estudiante, que por ejemplo actualmente hay inteligencias artificiales, de hecho ChatGPT lo puede hacer, que uno le puede cargar un texto, uno le puede cargar un libro. Eso sí, la versión como gratis tiene cierto límite para eso, pero también Copilot tiene la opción de que uno puede mirar un PDF y Copilot lo puede estar mirando. Y muchas veces, una vez que yo ya leí el texto, yo puedo hacerle preguntas sobre el texto a estos chats. Y de alguna forma eso puede servir para yo resolver mis propias dudas con lo que yo leí. Puedo pedirle resúmenes, puedo pedirle los puntos clave. Entonces, eso por un lado por parte del estudiante. O sea, el estudiante al usar esto va a aprender a su ritmo, va de alguna forma. Pero también hay un tema acá de que hay que orientar a los estudiantes para poder utilizar este tipo de herramientas. No podemos quedarnos con que ellos son nativos digitales y que van a usar esto y que de alguna forma lo van a ocupar para su aprendizaje. Si nosotros no guiamos esas posibilidades de aprender con este tipo de tecnología, no necesariamente se les va a ocurrir a ellos. Entonces, eso creo yo. Y por otro lado, desde el profesor, al momento de planificar, uno puede pedir, por ejemplo, si es que tengo estudiantes con neurodivergencia, uno podría pedir adaptar ciertas actividades para estudiantes, por ejemplo, con TDAH. Entonces, ese tipo de situaciones, el chat las puede considerar y puede generar una planificación alternativa para, digamos, poder integrar mejor a esos estudiantes al aula. Ya, eso no significa necesariamente que tengan que hacer dos clases, sino que generalmente lo que se hace es trabajar con esa clase adaptada para todos los estudiantes. Entonces, esas son algunas ideas que se me vienen ahora, así que se pueden servir para eso. No sé si hay más preguntas para poder continuar. Si no hay más preguntas, continuamos.
Ahí Felipe Faúndez pregunta. Un comentario, al parecer, más bien. Sí. ¿Será bueno que los estudiantes usen este tipo de herramientas en la sala y así sea más fácil enseñarles a los alumnos el uso de estas herramientas? Claro, como estas herramientas están recién entrando, yo sé que hay opiniones divididas al respecto, ¿ya? O sea, pero sí, de alguna forma, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, Felipe, con respecto a que cuando ya una tecnología irrumpe tan fuerte como la inteligencia artificial y los estudiantes la van a usar igual, es mejor que la usen con nosotros, con nuestra guía, digamos, sin un lineamiento ético, sin un cuestionamiento, sin un enfoque hacia el aprendizaje. ¿Ya? Ese es como, por lo menos, mi planteamiento, pero esto está en debate, de alguna forma. Hay gente que de partida plantea prohibirlo, la cosa que igual también es difícil. Vamos a continuar con algunos ejemplos. Estos son ejemplos muy genéricos de qué le podemos pedir al chat. Por ejemplo, le podemos pedir diseño de objetivos y resultados de aprendizaje. ¿Ya? Ese ejemplo fue el que acabamos de hacer nosotros en el chat. La instrucción puede ser redacta objetivos de aprendizajes claros y medibles para una clase de, ahí ustedes pueden incorporar el tema, en tal disciplina dirigida a estudiantes de cierto nivel educativo. ¿Ya? Entonces, aquí el ejemplo sería formula objetivos para una clase de ciencias naturales para séptimo básico sobre el ciclo del agua. Eso sí, en este ejemplo, no está de más decir que este concepto de que sean claros y medibles, es importante ser lo más detallado posible en el prompt. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Crear actividades didácticas. ¿Ya? Podemos pedirle, proponme actividades dinámicas e interactivas para enseñar tal tema en tal disciplina. ¿Ya? Obviamente, esto está como muy acotado, esto es para que lo simplifiquemos, porque estos prompts generalmente son mucho más largos, porque aquí, por ejemplo, faltan temas de contexto, como el nivel en el que estamos trabajando. ¿Ya? Eso no es menor. Es más, uno le podría pedir incluso que considere el objetivo de aprendizaje que aparece en el currículum o con el que están ustedes trabajando. Entonces nosotros le podemos copiar y pegar ese objetivo de aprendizaje. Entonces, aquí hay un ejemplo del uso que sería diseña una actividad de role-playing para que los estudiantes de historia secundaria simulen un debate entre figuras claves de la Revolución Francesa. Insisto un poco con un tema, si nosotros no le damos esas variables, no es que no nos vaya a dar una respuesta, sino que la respuesta va a ser más bien genérica y probablemente no quedemos muy conformes con esa respuesta. Podemos hacer generación de material de apoyo. Podemos decir, crea recursos visuales o textuales para facilitar la enseñanza de tal concepto en tal disciplina. Bueno, tanto ChatGPT como Copilot crean imágenes. Eso es algo que no vamos a ver en esta pasada, pero si uno le pone crea una imagen que represente y uno le genera el prompt, va a generar también imágenes que también son generativas, o sea, también no son tomadas desde Google o desde algún buscador o una base de datos de imágenes, sino que son imágenes que se generan en el momento. Por lo tanto, son libres de uso, están libres de derecho de autor. Entonces, por ejemplo, acá le podemos pedir, genera un cuadro comparativo que resuma las diferencias entre los sistemas digestivo y respiratorio en biología de secundaria, de educación media. Número 4, adaptación a diferentes niveles educativos. ¿Ya? Le podemos pasar un contenido y pedirlo que lo adapte a otro nivel educativo. De hecho, está como muy también en boga la instrucción, por ejemplo, explícame un contenido difícil, así como explícame la rotación de la Tierra como si yo tuviera 9 años. Uno le puede pedir eso al chat. Y de alguna forma el chat va a buscar maneras más concretas o maneras más menos abstractas de explicarnos un fenómeno que es difícil de explicar, digamos, en términos científicos. Entonces, aquí hay un ejemplo.
que es para cursos superiores, que sería, convierte esta actividad sobre ecuaciones de segundo grado de primer año de universidad en una versión simplificada para cuarto medio. Número 5 sería inclusión de tecnología educativa. La instrucción sugiere herramientas digitales que puedan complementar la enseñanza de tal tema en tal disciplina. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos pedirle, recomienda plataformas interactivas para enseñar programación básica a estudiantes de secundaria o de educación media. Número 6, planificación completa. Le podemos pedir una planificación de tomo y lomo. Elaborar una planificación completa para una clase de tema en tal disciplina. ¿Ya? El ejemplo es desarrollar una planificación de 1 hora sobre la lectura comprensiva de textos narrativos para estudiantes de primaria. Aquí, como les decía yo, le podemos dar más información. Le podemos dar la estructura, por ejemplo, de nuestro formato de planificación, ya que los distintos colegios de las distintas instituciones trabajan con distintos formatos. Uno le puede decir cuáles son los encabezados digamos, de la tabla con la cual nosotros trabajamos, y de alguna forma eso va a facilitar la redacción de la planificación. También podemos hacer un enriquecimiento de clases existentes, ¿ya? Por ejemplo, le podemos pasar una planificación nuestra, ¿ya? El ChatGPT recibe archivos, uno se los puede cargar, o incluso si es que uno ya ocupó, digamos, los minutos de versión pagada y lo pasan a la versión gratuita, en el ChatGPT, uno lo que podría hacer es copiar y pegar la tabla, y claro, se va a pegar como texto solamente, pero el chat lo va a ordenar internamente. O sea, igual lo va a leer como si fuera una tabla, lo va a leer bien. Entonces yo podría pasarle una planificación mía y pedirle que la revise y que me sugiera mejoras con respecto a esta planificación, o por ejemplo que evalúe la coherencia interna de la planificación. Si por ejemplo, si la actividad tributa efectivamente al objetivo de la clase, si el objetivo de la clase está tributando al objetivo de aprendizaje, todos esos elementos los va a evaluar, si es que uno se lo pide, realmente. Entonces, el ejemplo de uso sugiere mejoras para esta planificación de física sobre las leyes de Newton para hacerla más práctica, y le copiamos, le pegamos, digamos, como nuestra planificación. También si nuestra planificación es muy detallada, por ejemplo, como estas planificaciones que detallan hasta con minutos lo que duran ciertas sesiones, uno le puede pedir que evalúe la administración del tiempo dentro de la clase. ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? ¿A qué le estoy dedicando menos tiempo? Y de alguna forma eso puede servir como un robot que te está asistiendo en tu clase y te está dando ideas para hacer mejoras, sin tampoco uno sentirse como inseguro con respecto a que te van a evaluar mal o algo por el estilo. Número 8, atención a la diversidad. Esto lo habíamos mencionado en algún momento. Propone estrategias para atender a estudiantes con distintas necesidades en una clase sobre tal tema. Aquí, por ejemplo, el ejemplo es: diseña adaptaciones para enseñar geometría a un grupo que incluye estudiantes con dificultades visuales. Entonces, de alguna forma, el chat va a buscar una respuesta. Nosotros le podemos pedir alternativas a esa respuesta cuando no quedamos muy conformes con lo que nos dice. Ya. Hasta ahí es la parte de la planificación de ideas. ¿En qué podemos ocupar el chat para las distintas planificaciones? Obviamente esto no es lo único que podemos hacer. Podemos hacer hartas cosas más, y a ustedes también se les pueden ocurrir ideas de cómo poder implementar el uso del chat para trabajar sus planificaciones. En mi caso, yo siempre recomiendo que les den información. Por ejemplo, si ustedes les pasan planificaciones previas, va a poder hacer un trabajo mucho más detallado sobre eso que pedirle algo muy general como desarrolla una actividad de clase de 1 hora y media sobre el ciclo del agua. O sea, si le pedimos algo así, el resultado puede ser mucho más genérico a que nosotros le pasemos toda una secuencia didáctica. Y hay una pregunta, Andrea, ¿cómo es un ejemplo del uso del
chat para generar imágenes y se puede utilizar en Copilot. Me pregunta Andrea si puedo hacer el ejemplo en Copilot. Sí, a ver, voy a... Bueno, Copilot a mi gusto funciona bastante bien en el navegador Edge que viene en Windows, pero también pueden entrar a Copilot digamos, en Chrome. Aquí eso sí, es importante también destacar que siempre va a funcionar mejor con cuenta. Esto ocupa una cuenta Microsoft. Entonces, un segundito que no estaba preparado para eso. Bueno, en Copilot, ya, aquí como cambió la interfaz. Iniciar nuevo chat. Ya. Igual en todos los chats es bueno iniciar un nuevo chat cuando ya viene una conversación previa, porque a veces el chat se confunde después de mucho tiempo con una conversación que lo va cambiando a cada rato de temática. Yo siempre recomiendo refrescar la información. Entonces, uno parte con el prompt, crea una imagen. Voy a poner sobre el ciclo del agua. Esto es muy genérico, pero yo le podría pedir también un estilo. ¿Ya? Voy a poner es estilo pictórico. Es como el estilo de pintura. Porque también puede crearme una imagen estilo hiperrealista, como fotografía o ilustración. Bueno, aquí me creo más bien una ilustración. ¿Ya? Entonces, esta es como una imagen que generó el Copilot. eh, la generó muy rápido, la verdad. Y nosotros la podemos descargar y la podemos utilizar en lo que estimemos conveniente. Entonces, eh, a mi gusto es bastante a veces útil. Claro, mira, voy a copiar eso mismo que, que me acabas de decir. Entonces, esto también les puede servir para poder generar material, obviamente, porque muchas veces cuesta encontrar la imagen específica que uno está buscando y puede ser de bastante ayuda utilizar estos recursos de inteligencia artificial. A ver, creo que se quedó pegado. Voy a volver a pedírselo. Parece que lo que puso son esos emojis. Ah, ya, ya. Claro, es verdad. Eh, a ver, voy a ver si le cambio la instrucción y le pongo genera. No, no, está pegado con eso. No, tendría que ser una imagen, como pusiste, una imagen, lo pusiste arriba. Es que lo que Dinámica, creo que pusiste. voy a poner ilustración. Dice, claro, ahora sí me parezco. Y esto fue lo que creo, lo que está ahí presente. Ya, bueno, nos queda poquito tiempo. Voy a pasar a la parte de las planificaciones. O sea, digamos, de las evaluaciones. Voy a ir un poquito más rápido
Bueno, al igual que el tema de la planificación, esto también nos puede ayudar a ahorrar tiempo. También podemos adaptar evaluaciones a distintos contextos de aprendizaje. Y también podemos generar variedad y distintos formatos. O sea, por ejemplo, una misma evaluación que generalmente la genera el profesor para evaluar a sus estudiantes, nosotros la podemos diversificar para que sea una autoevaluación o también para que sea una coevaluación. Y le pasamos nosotros nuestra evaluación y nos va a generar los instrumentos alternativos de manera bastante rápida, así como quedó la planificación como les mostramos. También se puede ocupar para la detección de patrones y predicción de dificultad. Esto es cuando nosotros ya tenemos los datos de nuestra evaluación y si nosotros, por ejemplo, les entregamos los puntajes por indicador que recibimos por cada uno de nuestros estudiantes, nos podría dar información rápida, como por ejemplo, qué indicador fue el más débil, qué indicador fue el más fortalecido, y eso nos da al tiro indicadores a nosotros de qué deberíamos trabajar más o qué deberíamos mejorar. Ryan, esa pregunta que haces, Ryan pregunta si hay una forma de que no escriba texto. No importa que escriba texto porque acá, miren, hay un botón para descargar la imagen. Entonces yo después tengo acceso a la imagen en alta definición. Ya, no tan en alta definición, pero puedo tener la imagen para poder copiarla y pegarla en, en un Word o en un PowerPoint. Ya, algunos ejemplos de uso en evaluaciones. Podemos crear rúbricas, podemos hacer un diseño de pregunta abierta, por ejemplo, redacta preguntas abiertas para un examen de literatura sobre las metáforas en 100 años de soledad. ¿Ya? Nosotros le podemos pasar también un texto para que genere preguntas en base a ese texto. Podemos pedir el desarrollo de actividades prácticas. Bueno, esto está muy ligado al tema de la planificación, pero acá le podemos pedir también los indicadores para esa actividad, ¿ya? Cuando ya una actividad que los estudiantes tienen que realizar, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo acá es, propon una actividad en la que los estudiantes de biología diseñan un modelo de ADN usando materiales reciclados. Podemos crear cuestionarios o test con alternativas, digamos, múltiples. Y de hecho nos da la respuesta correcta y todo eso lo podemos, digamos, como trabajar de manera rápida. Y nosotros le podemos dar desde una página web hasta un texto para que genere este cuestionario como contenido. En la evaluación formativa le podemos pedir que nos sugiera estrategias de evaluación formativa de tal tema. En evaluación colaborativa, crear una actividad que permita evaluar el trabajo colaborativo de los estudiantes. En autoevaluación, crear una guía para que los estudiantes realicen una autoevaluación. Esto, recuerden que mientras más contexto le damos, también esta guía la va a contextualizar al nivel de los estudiantes. Una autoevaluación para alguien de cuarto medio no puede ser la misma que para alguien de tercero básico. Entonces, tenemos que darle contexto. Coevaluación, diseñar una herramienta para que los estudiantes puedan evaluar el trabajo de sus compañeros en actividades. Y evaluación mediante portafolio, también le podemos proponer pedir que nos diseñe un portafolio para evaluar el desarrollo de proyectos de programación en un curso de informática. ¿Ya? Y evaluación con estudios de caso, también le podemos pedir que diseñe un caso práctico para evaluar el conocimiento aplicado de un tema. Muchas veces estamos muy cansados, no nos da a veces la cabeza para crear un caso. El chat puede crear casos bastante buenos, que son estos, digamos, breves textos narrativos donde explican una situación y desafían a los estudiantes a resolver ciertas problemáticas del caso, o opinar o argumentar. ¿Ya? Esta es la referencia
Y no casi sin tiempo, pero Mauricio, si podemos pasar a algunas preguntas, pocas. Sí, Felipe, no sé si tienes contemplado hacer algún ejercicio grande de, no sé si grande la palabra, pero un ejercicio un poquitito más complejo que tenga que ver con planificación. A ver, sí, tenía estipulado algo, pero ya, yo creo que sí, hagámoslo y veamos qué sale eso. ¿Ya? Voy a hacer un ejercicio como completo de crear una planificación desde cero. Le voy a dar el formato de esta planificación. Le pongo acá, crea una planificación para el siguiente objetivo de aprendizaje de tercero básico. Ya está el OA3. Comparar y ordenar números hasta 1000 utilizando la recta numérica o la tabla posicional de manera manual y o por medio de software educativo. Ese es el OA3. ¿Ya? Le especifico que la planificación debe contemplar objetivo de la clase, actividad, inicio, desarrollo, cierre y recursos. ¿Ya? Aquí yo ya le dije que era para tercero básico y le voy a decir que... Ah, no, ya lo envié. Entonces aquí ya empieza a trabajar y como ven, trabaja bastante rápido. Aquí ya me está redactando el inicio. También muchas veces, por ejemplo, los distintos lugares que trabajamos nos piden trabajar con ciertas formas verbales. Todo eso también se lo podemos pedir al chat. ¿Ya? Porque, por ejemplo, aquí la actividad dice entregar tarjetas con números. A veces nos piden que lo pongamos desde el estudiante. Realiza o realizan el verbo. Entonces, todas esas adaptaciones también se las podemos pedir al chat como cambio. O sea, como cambios a esto que me presentó. Entonces, aquí me presenta una actividad de inicio, el desarrollo, me da el tiempo, 50 minutos, y el cierre, 15 minutos. A todo esto yo no, creo que no le indiqué el tiempo, pero eso también es importante, como decirle, por ejemplo, que la clase dura 1 hora 20 o dura 3 horas, y ustedes tienen que, digamos, darle más contexto. Le voy a decir que me presente esto en una tabla. Entonces, bueno, el ChatGPT también genera tablas que podemos nosotros eventualmente pegarlas en Word o pegarlas en Excel. Y obviamente esto está en base a un formato estándar de planificación, pero ustedes pueden pedirle en el apartado donde yo les solicité qué cosas tenía que contener, todos los elementos que les piden dentro de una planificación, o incluso le pueden adjuntar una planificación de ejemplo para que genere esto. ¿Ya? Sumado al tema de la evaluación, le voy a pedir que cree una rúbrica para evaluar la actividad. Igual es importante entender de que el especialista no puede no existir en esto. O sea, el profesor tiene que hacer un análisis de esto que nos está entregando el chat y evaluar si es que está bien, si es que está correcto, si es que sirve a nuestros estudiantes. Por ejemplo, uno puede decir, quizás esos indicadores son muy básicos, quizás podría desglosarse de mejor manera. Uno podría establecer, digamos, su crítica con respecto al resultado. Y eso es súper importante, o sea, porque claro, muchas veces personas que ven esto se asustan y dicen quedamos sin trabajo, pero la verdad es que esto no funciona de manera automática, requiere siempre el profesional que sabe de estos temas para poder evaluar y saber si esto va a ser efectivo y se va a poder aplicar en los estudiantes. Porque, claro, ChatGPT es capaz de generar muchas planificaciones al día, miles, yo me atrevería a decir quizás millones,
pero la efectividad de estas planificaciones dependen de la evaluación de cada profesor sobre las mismas y el criterio para poder aplicarlas. Aquí les puedo dejar un rato la rúbrica para que puedan ver. Ya, hay una pregunta, Andrea. Bueno, más que una pregunta, yo estoy utilizando este sistema como para generar las planificaciones y así como tú indicabas, la verdad es que lo más importante acá es la instrucción. Por ejemplo, esa misma rúbrica nosotros la podemos utilizar para una evaluación formativa y también la podemos utilizar para una evaluación de la unidad o de la clase en términos de calificación. Yo creo que mientras más claros seamos con las instrucciones que nosotros tengamos que establecer y los criterios que nosotros necesitemos instalar, tenemos más éxito con el resultado. A veces me pasa que se me olvida incorporar una de las instrucciones, las agrego después e igual me funciona, o sea, tampoco es que esté todo malo. Claro, ¿no? Súper bien, Andrea. También sobre esa misma instrucción uno va aprendiendo cómo responde mejor el chat a distintas solicitudes, ¿ya? Así que súper bien lo que planteas. Es muy, muy importante esto que hablamos de los prompts, de las instrucciones, porque, claro, hay gente que de verdad de repente dice, no, el chat no funciona, me decepcionó. Es porque muchas veces no les damos la instrucción específica de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, esta misma rúbrica, le voy a pedir ahora que adapte la rúbrica para una autoevaluación que pueda comprender el estudiante, habíamos dicho, de tercero básico, creo. Sí, tercero básico. Vamos a ver cómo se comporta. Ya esto no lo ensayé. Pero de partida está simplificando bastante el texto. O sea, está bastante más acotado el texto y que el que tenía más arriba. Aparte de que también está en primera persona. Dice, lo intenté, pero me costó un poco. Necesito más ayuda. Entonces, ese tipo de cosas son las que podemos nosotros realizar. Esto, es un webinar muy breve, pero es lo que alcanzamos a ver. Esperemos que de verdad les haya servido y que básicamente invitarlos a que usen estas herramientas, las prueben y se hagan sus propios juicios y su propia opinión y les pueda servir a mejorar el uso de su tiempo y que puedan trabajar también de manera más amena en lo difícil que es trabajar en la educación. Así que, muchas Perdón, gracias. Felipe. No, solamente decir, Hernando está preguntando si estará disponible la presentación. A Hernando y a todo el público presente les puedo decir que sí, que se las podemos mandar al correo electrónico, ¿ya? Escriban en el chat el correo electrónico para asegurarse que les va a llegar la presentación, ¿ya? Porque si bien es cierto, ustedes se inscribieron y nos llegó el correo electrónico, no está de más también que nos manden la dirección por esta vía, por este chat, para efectos de asegurarnos de que les llegue el PDF, ¿ya? Así que eso, chiquillos, chiquillas, no sé si hay más preguntas para ir cerrando. Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá entonces. ¿No? Ya, bueno, entonces agradecer, profesor Felipe, por su excelente presentación, ya, y compartir con nosotros estos ejemplos prácticos que nos enseñaron y que nos dieron un barniz respecto a el uso que se le puede dar a esta herramienta y qué tanto nos pueden ayudar en nuestro quehacer diario con los niños y niñas en las escuelas, ¿ya? Así que eso, pues, a nombre de Fundación Arista Social, les damos las gracias por su tiempo y participación
en este webinar, ¿ya? Y les deseamos a todos que tengan una excelente jornada. Hasta una próxima oportunidad. Adiós. Chao, chao. Chao, que estén bien. Gracias.